Codelco, unos 16.000 trabajadores de planta y unos 30.000 subcontratados iniciaron un paro de 24 horas. La movilización denuncia intenciones de privatizar la minera por parte del gobierno. Se estima que el costo de la protesta sería de 41 millones de dólares al día. Bueno, para conversar acerca de los efectos de esta protesta, estamos en CNN Chile con el economista y consultor del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, don Manuel Riesco. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Donde se celebra, y decía por eso yo la fecha también, 11 de julio, la nacionalización del cobre. Así es. Así y además son 40 años. Es un día importante para conmemorar, pero también estamos revisando esta huelga. Y partamos por parte de las denuncias o de las defensas que se hacen en relación a esto. ¿Qué asidero tiene lo que el gobierno, a través del ministro del Ramo y Andrés Alamán, ha llamado aprehensiones sin fundamento, la denuncia de intentos de privatización de Codelco por parte de los trabajadores? A mi juicio, el que los trabajadores de Codelco celebren los 40 años de la nacionalización del cobre con la primera paralización masiva desde 1983 en Codelco tiene fundamentos muy sólidos. El propio subsecretario del actual gobierno ha declarado que la nacionalización fue un error histórico, a pesar de que este error histórico fue aprobado por la unanimidad del Parlamento en 1971 y ha entregado al Estado, a través de los excedentes de Codelco, una cifra equivalente a todo el resto de los impuestos a la renta que se han pagado a lo largo de estos 40 años. Es decir, en Chile tenemos Codelco y tenemos lo que pagan todo el resto de las empresas y personas. A ver, pero una cosa es lo que pueda decir un funcionario público en su pensamiento. A lo mejor es su forma de ver. Pero otra cosa es qué se está haciendo en cuanto a no solamente materia de legislación, sino también aplicando esta legislación en las empresas privadas o en las empresas estatales, de manera que alguien pueda sospechar que efectivamente se está yendo hacia una privatización. Hablemos de la minera Gaby, donde se crea una sociedad distinta, Gaby S.p.A., dicen, para traspasar activos y de esta forma abrir la puerta a la privatización. Exacto, es el mecanismo ¿Cómo funciona? es el mecanismo que han usado normalmente para hacer privatizaciones encubiertas. Por ejemplo, este gobierno ha, de hecho, privatizado parte de los activos de Codelco, porque ha vendido la participación que tenía Codelco en la central termoeléctrica de Tocopilla. Es decir, eso es privatizar. Y por supuesto, para hacer eso, tuvieron que primero separar Tocopilla del resto de Codelco, porque era íntegramente de Codelco, y posteriormente vender una parte y después otra parte, etcétera. Es el mecanismo, digamos, de privatización normal. Y los trabajadores, con toda razón, exigen que eso no se haga. Y en el caso de la minera Gaby, ¿cómo podría funcionar? Del mismo modo, es decir, es la idea esta, ¿no es cierto?, de que como Chile no tiene recursos para invertir en Codelco, entonces se buscan capitales privados y esos capitales privados se asocian a los proyectos nuevos. Entonces, por ejemplo, se asocian a este proyecto de Gaby. Ahora, dentro de las respuestas del gobierno, tanto del ministro de Minería como desde el interior y del propio presidente, se ha dicho que no hay ningún intento de privatización, lo que se está haciendo al contrario es lo que no se había hecho muchos años, que es ponerle plata a Codelco para que pueda realizar sus planes de inversión. Bueno, el gobierno pasado le puso $1.000 millones a Codelco para que realizara sus programas de inversión. Y Codelco se ha venido desarrollando a lo largo de los gobiernos anteriores, es decir, no es verdad que no haya tenido dinero para desarrollarse. Ahora, este gobierno lo que debería hacer, en primer lugar, para dar tranquilidad, yo repito, despedir la renuncia del subsecretario que dijo eso, porque eso es un gesto concreto que significa que el gobierno efectivamente no quiere privatizar, porque si tiene como autoridad y lo mantiene como autoridades a personas que piensan y dicen eso, es como para creerles, pues. Es decir, es como para creer que efectivamente quieren privatizar Codelco, como acaban de privatizar digamos, parte de las sanitarias. Como una señal para los trabajadores. Pero por supuesto. Ahora, ¿cuál sería la idea? ¿Por qué privatizar Codelco? ¿Por qué empezar a privatizar algunos activos de la empresa estatal? Algunos señalan porque la competencia con las privadas ya se hace insostenible en realidad. ¿Es verdad? Mire, la verdad es que
privatizar el cobre ha sido el mayor negocio que ha tenido el sector privado, que se ha apoderado de lo que ha sido privatizado. Aquí el cobre fue nacionalizado por la unanimidad de los chilenos, hace 40 años exactamente hoy. Que es un argumento que se utiliza por parte de las autoridades hoy día también. Si no se puede privatizar, si está en la ley que el cobre es chileno. Bueno, pero es que, digamos, de una forma que es manifiestamente inconstitucional, porque un artículo dice lo que usted menciona, es decir, en la Constitución dice que esto es de propiedad inalienable del Estado de Chile e intransferible. Y el artículo siguiente introducen de que es posible hacer estas concesiones, ¿no es cierto?, por tiempo indefinido, para que se apropien los privados de esto. Y es lo que han hecho en el curso de los últimos 20 años. Ahora, el resultado de eso es que se han apoderado unas pocas empresas, son 10 empresas privadas, del 70% de los recursos de cobre que nos pertenecen a todos. Y estas empresas obtienen por esos recursos que nos pertenecen a todos, no por el trabajo que ellos hacen, sino que por el tesoro que tienen ahí escondido. Es decir, no es una empresa esta que tenga trabajadores, haga innovación y a partir de la innovación saque, digamos, utilidades, porque es mejor que su competencia. No. Estas son empresas que se han apoderado de un tesoro que nos pertenece a nosotros. Pero es que ahí está la duda. ¿Cómo se apoderaron de un tesoro si existe una ley a partir de 1971 que declara nacional este tesoro que es el cobre? Bueno, porque como le digo... Hubo regulaciones en el camino del tiempo que permitieron que estas concesiones que se le otorgaban a las mineras fueran o permitieran lo que usted está señalando en este momento. Así fue. Es decir, ¿cuál fue el camino? El camino fue ese, es decir, la Constitución establece lo que usted menciona. Esto es propiedad del Estado de Chile, intransferible, inalienable. Pero el acto seguido, en el siguiente párrafo, la Constitución, el hermano del actual presidente, el entonces ministro José Piñera, introdujo un párrafo que, si bien era de propiedad del Estado de Chile, podía concesionarlo ad eternum a estas empresas privadas para que hicieran lo que quisieran con eso. En buenas cuentas les entregaba la propiedad en los hechos de algo que nos pertenece a todos. Ahora, en un artículo suyo que estuve leyendo, revisando, usted señala que esto se hace con garantías que exceden las del derecho de propiedad común y corriente. ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, en el derecho de propiedad común y corriente no hay garantía de inexpropiabilidad. Como es lógico, si usted tiene, por ejemplo, una casa y pasa una carretera por donde está su casa, el gobierno puede expropiarle su casa para que pueda pasar la carretera. Bueno, acá estas concesiones son de tal manera defendidas y protegidas por la propia Constitución que si el Estado quisiera hacer eso, teóricamente, lo que tendría que hacer es pagarles el valor total del yacimiento, por el cual ellos nunca pagaron un peso, porque se les entregó sin costo. Imagínese usted. Es decir, le entrega derechos de propiedad que son superiores a los de la propiedad de un chileno cualquiera, sobre cualquier bien. Ahora, voy a leer algunas frases de lo que se ha dicho durante estos últimos días respecto a la huelga que se tenía ya programada para hoy. El presidente de Codelco, Diego Hernández, negó que haya planes de privatizar la empresa y opinó en una entrevista publicada por nuestro medio asociado a La Tercera, que si se hubiera privatizado en cualquier momento de su historia hubiera sido un mal negocio para el dueño. Pero por supuesto, sí, tiene toda la razón en lo que dice Diego Hernández, hubiera sido un pésimo negocio. Ha sido un muy buen negocio que Codelco se mantenga en propiedad estatal y ha sido un pésimo negocio para Chile que a través de este mecanismo que hemos discutido antes se haya entregado el 70% sin pago de los recursos minerales a empresas extranjeras. Ya, pero entonces coordinemos. Entonces, si alguien que opina así, y lo opina como muy mal negocio, ¿cómo entonces podría estar de acuerdo con que la empresa vaya un camino de privatización? El problema es que lo que están haciendo, pues. Lo que están haciendo es que lo que reclaman los trabajadores es que se estén vendiendo parte de los derechos que Codelco tiene en una empresa termoeléctrica, que se vaya a estructurar, por ejemplo, la minera Gaby de una manera tal de que facilita justamente la posibilidad de que entren privados a ella, etcétera. Es decir, una cosa se dice y otra se hace. Ahora, el mismo presidente de Codelco señalaba en un momento determinado, también dentro de esta misma disputa, que lo que los trabajadores estaban reclamando era que habían perdido participación, efectivamente, la que se le había otorgado en la negociación, en la cuprífera, en el gobierno anterior. Y que esa era la razón de fondo. Esa también es una razón, y es muy atendible, puesto que durante los últimos 20 años, efectivamente, se manejó la empresa estatal
de manera bastante eficiente y con un acuerdo estratégico entre la dirección y los trabajadores. Y eso ha sido cambiado por la actual administración. Y naturalmente los trabajadores resienten eso. Perfecto. Vamos a separarnos en comerciales, pero vamos a hablar a la vuelta un poco más de lo que se ha logrado a través de los royalty mineros. Hay muchas cifras que algunos destacan como muy eficientes luego del acuerdo entre la concertación y el gobierno para aumentar los capitales a través de los impuestos que pagan las mineras. Lo conversamos a la vuelta, comerciales, y ya regresamos.